Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 12 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquía, adelante, un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias también, doctor Roberto Ortega, y desde la oficina de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos a cada uno de ustedes nuestra cordial bienvenida. Este día hemos querido invitar al servicio de cardiología para que pueda dar continuidad a cada una de las sesiones de telecapacitación para con los amigos de la pediatría. Entonces, representando al servicio de cardiología, tenemos al doctor César Salinas Mondragón, un cardiólogo pediatra de mucha trayectoria en nuestra institución, muy reconocido, valga verdades, y él ha preparado un tema de su experiencia. Doctor Salinas, el público lo está esperando. Buenas tardes. Yo soy médico cardiólogo en el Hospital del Niño. Mi experiencia es en el área de hemodinámica, que es la parte de lo que se llaman los exámenes de cateterismo cardíaco. César Salinas es mi nombre. Vamos a tratar de explicarles el tema del cateterismo terapéutico, pero las primeras diapositivas van a tener algunos datos de diagnóstico que son importantes también para poder explicar en qué consiste esto del cateterismo terapéutico. Vamos entonces con la primera diapositiva, en la cual nosotros, el cateterismo cardíaco es un procedimiento que necesita hacerse bajo anestesia general para el paciente. Esa es una premisa fundamental que uno tiene que saber, ¿no? El cateterismo cardíaco tiene riesgo sobre la vida del paciente. Entonces, en las decisiones hay que sopesarlas mucho. No la sopesa, la piensa solo el que hace el cateterismo, sino la hace una junta médica. Una junta médica que requiere participación del cirujano y del cardiólogo y algunas veces de otras especialidades. Bueno, ¿qué información hacemos en el cateterismo cardíaco? Tomamos unas muestras llevamos un catéter hasta el corazón vía uso de rayos X y ahí podemos ver las cavidades cardíacas y entonces ahí lo que hacemos es tomar muestras de sangre en las distintas cavidades cardíacas, que lo vamos a mostrar después en las diapositivas. Medimos las presiones dentro de las cavidades cardíacas y hacemos una angiografía. Estos son los pasos previos que se necesitarían para después hacer un cateterismo terapéutico. Este punto de la angiografía hay veces no se realiza porque esto incrementa el riesgo. Entonces hay veces nos vemos obligados. Estos son los pasos normales, pero en un paciente crítico, el paciente se le intuba y hay veces si ya se va dirigido de frente al terapéutico, no hay veces ni esas cosas se pueden hacer. La siguiente diapositiva es para mostrarle entonces el primer punto, que es de la oximetría, y entonces la oximetría nos sirve para ver en cardiopatías congénitas. Es fundamental el ver cómo están el nivel de saturación de oxígeno. Eso quiere decir que la saturación de oxígeno es el contenido que tiene de oxígeno la hemoglobina. Y normalmente en el lado derecho del corazón, las saturaciones están entre 70 y 75. Entonces, miren, en este ejemplo tenemos vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Esto debería estar normalmente alrededor de 70-75%. Y en este ejemplo, ustedes ven que aquí tiene vena cava superior 70, aurícula derecha 70 y el ventrículo derecho tiene 90. Entonces hay un salto que nosotros llamamos salto oximétrico en porcentuales de 20. Por lo tanto, eso nos dice que el ventrículo derecho está teniendo saturaciones elevadas porque hay una comunicación interventricular desde el lado izquierdo, porque el lado izquierdo del corazón, el ventrículo izquierdo propiamente,
tiene saturaciones elevadas. Entonces, cuando hay un cortocircuito o un shunt, se llama, desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, el ventrículo derecho que debería estar en 75 se eleva a 90%. Entonces, por la oximetría nos permitimos hacer un diagnóstico, en este caso, de la posibilidad de una comunicación interventricular. Entonces, fíjense aquí, a nivel de las diferentes cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho, grandes vasos. Fíjense acá cómo están los saltos en saturación, ¿no? Si hay un salto de saturación de más de 5% a nivel del ventrículo y de los grandes vasos, eso quiere decir que hay un cortocircuito a nivel del ventrículo o a nivel de los grandes vasos, que la primera opción ahí es el conducto arterioso. Estos son ejemplos que nosotros les estamos dando en este momento. El otro dato es las presiones. Vuelvo a la primera diapositiva. Segundo elemento, las presiones. Entonces, ¿cómo es el dato de las presiones normales? Miren, es importante conocer, por ejemplo, la presión de arteria pulmonar, ¿no? Hasta 30 milímetros, 30, 32 milímetros de mercurio. Fíjense contra la presión del ventrículo izquierdo, que en los adultos es hasta 140, bueno, y en neonatos es 70 o 80 de presión sistólica, ¿no es cierto? Entonces, acá lo importante es reconocer es esto. El ventrículo izquierdo, el lado izquierdo del corazón, son sistemas de presiones altos, y el sistema del lado derecho con la arteria pulmonar son sistemas de presiones. Entonces, ese es un dato que se obtiene en el cateterismo cardíaco. Y, por ejemplo, si yo tengo un cateterismo cardíaco, un paciente de 5 meses y tiene una presión arterial sistólica de 40, 50, quiere decir que el paciente está hipertenso pulmonar, usando este criterio, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner ya un ejemplo en este diagrama. Fíjese entonces, ven acá a la parte anatómica, un repaso breve, ven acá cava superior aquí. Esas son sus saturaciones, por unos 70% en promedio, la vena cava inferior igual, y esas dos grandes venas que llevan la sangre hacia el corazón derecho, esas desembocan en esto que es la aurícula derecha, ¿no? Y este es el ventrículo derecho, esta es la válvula pulmonar, la arteria pulmonar. Fíjense acá, este es para mostrar lo que decía yo del salto en la saturación, en este caso a nivel de la aurícula derecha. Acá en la aurícula derecha hay una vena de 84, fíjense, comparando con la vena cava superior. Eso quiere decir que hay un cortocircuito de izquierda, el lado izquierdo por ese, siempre tiene la casa de la aurícula izquierda, tiene mayor saturación. Entonces, esto ayuda al diagnóstico, en este caso y en este ejemplo, de comunicación interauricular. En el siguiente ejemplo es mostrarle cómo sería una comunicación interventricular, ¿no? Uno está en un cateterismo cardíaco, toma la muestra de sangre y aquí el problema es que la saturación está alta en el ventrículo derecho. Entonces, como yo sé que la saturación es alta en el ventrículo izquierdo, entonces tiene que haber un pasaje de sangre de este lado, que es el alto, el 97%, a un lado que normalmente debe ser bajo, ¿no? Debe ser 70, 75. Entonces, eso apoya el diagnóstico durante el cateterismo cardíaco y una comunicación interventricular. Y acá está el diagrama, fíjense, cómo a través de una comunicación interventricular pasa la sangre, ¿no? Desde el lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Eso ocurre en una comunicación interventricular. El otro ejemplo, voy a empezar a pasar ejemplos ya del tema que es el cateterismo terapéutico. La presencia de conducto arterioso es una enfermedad en la estadística de cardiopatías congénitas, está después de la comunicación interventricular. La experiencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño, tenemos una experiencia importante en el abordaje y tratamiento de persistencia de conducto arterioso. En el campo mío, que es el cateterismo terapéutico, nosotros manejamos como la primera opción el cierre del cateterismo terapéutico cuando el paciente tiene después del año de edad. O después de los 8 meses también, ¿no? Cuando tienen más de 8 meses, son alrededor de 8 kilos,
Y la primera opción viene a ser el cierre de esta enfermedad que se llama la persistencia de conducto arterioso eh, por la técnica del cateterismo terapéutico, que es el motivo de la charla. Esta es una angiografía que se hace llevando el catéter por la aorta, y entonces pone el catéter acá y opacifica la aorta. Y fíjense aquí, ven la comunicación entre la aorta y esto que sería la arteria pulmonar, y entonces este es el conducto arterioso. Entonces uno va a hacer la técnica de cierre de conducto arterioso, que es el campo del cateterismo terapéutico, que significa entonces resolver los problemas sin operación, ¿no? Básicamente ese es en términos sencillos lo que es un cateterismo terapéutico. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven que en la zona donde está el conducto arterioso, fíjense, se está dejando, este es un catéter, y aquí esto es un material que se llama un coil, que es acero inoxidable, y que tiene un revestimiento de teflón. Y entonces se coloca esto con la técnica que hemos aprendido, y después se suelta este dispositivo. Entonces, aquí, ¿qué cosa se está haciendo? Se está colocando un dispositivo dentro del conducto arterioso, ¿no? Y lo que pasa es lo siguiente, fíjense, en la primera diapositiva donde está la letra A, vemos que hay pasaje de contraste de la aorta a la arteria pulmonar. Se le pone el dispositivo, se vuelve a inyectar, que en un cateterismo siempre hay que tener comprobación, ¿no? Entonces se vuelve a inyectar y el dispositivo está ahí, y fíjense que no está pasando nada, porque acá está opacificada la arteria pulmonar y acá inyecto en la aorta y no está pasando. Entonces quiere decir que se ha cerrado el conducto arterioso, y eso, lo bueno de esto es que se resuelve el problema sin cirugía. El tema un poco va por la parte económica. El cierre de estos dispositivos, el costo más o menos está alrededor de 8.000 o 10.000 soles, ¿no? Que, bueno, con el CIS en forma parcial podemos acceder como dispositivos para su cierre en los pacientes, porque siempre tenemos déficit y tendríamos necesidades de más dispositivos para más de nuestros pacientes. En ese sentido también hay que ser claros. O sea, tenemos limitaciones en la colocación que son ya, que dependen ya de aspectos institucionales y del presupuesto del ministerio. Pero en realidad es una buena opción, porque esta opción es como la quirúrgica, y la ventaja de esto es que el paciente se va al día siguiente, ¿no? Tasa de éxito de este procedimiento está encima del 95%, 90-95%. Hay algunos pacientes que después del procedimiento pueden quedar con un shunt residual, y eso se hace control con ecocardiograma. Pero también tenemos que señalarle que hay complicaciones, ¿no? Así, cualquier procedimiento de estos tipos de cateterismo terapéutico sí, tiene riesgos y hay complicaciones. Fíjense, esto es una de las cosas que no es fácil para nosotros en la sala de hemodinámica, es comparen este conducto de acá con ese de acá. Esta es otra forma, es más largo, tiene una estrechez y la longitud. Entonces, cada forma de conducto arterioso también, de acuerdo a su forma, se va escogiendo un dispositivo. Entonces uno tiene que tener diferentes formas de dispositivo para poder ocluir. Aquí lo que nos interesa son estas medidas, la parte más estrecha y después la parte que está más ancha hacia la aorta. Y de acuerdo a uno eso escoge el dispositivo. Y aquí, miren, aquí está puesto este dispositivo en este conducto, que es un conducto de los no sencillos. Fíjense, aquí está puesto el dispositivo y aquí está una complicación. Entonces aquí fíjense, perdón, este no es la complicación. Este es la placa de tórax tomada dentro de las 24 horas siguientes. El dispositivo está ahí, fíjense. Pero miren después qué pasa. El dispositivo no está en la misma posición, ¿no? Fíjense, aquí
está en una posición, este es al día siguiente. Ya. Entonces, también nosotros tenemos que enseñar las complicaciones, ¿no? Porque no todo es bonito en las hemodinámicas, ni tampoco para nosotros. Ese dispositivo ha emigrado hacia la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y lo que se hace? Eh, bueno, no es tan fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, ya entrar en el siguiente día o inmediatamente después, hay veces hay que hacerlo inmediatamente después, depende del diagnóstico. Entonces entra por el lado derecho por la arteria pulmonar, como esto está en la arteria pulmonar, entonces se puede este dispositivo captar con dispositivos que lo cogen y lo meten dentro de una funda y después son retirados externamente sin necesidad de una cirugía, ¿no? Entonces, y ahí quedarían las opciones. Si se retira, de volver a colocar otro dispositivo o la otra opción ya sería la quirúrgica. Entonces, el otro punto ya dentro de que voy a explicar sobre el cateterismo terapéutico es estenosis aórtica valvular. La estenosis aórtica valvular también es una enfermedad que tiene diferentes formas de presentación. Hay forma neonatal, hay forma que se presentan clínicamente en los lactantes y niños y a las formas adultas, ¿no? La mayoría son que estenosis aórtica se diagnostican después de los 30, 40 años de edad, ¿no? Las que vemos en el hospital de niños son formas de estenosis aórtica grave, severa, y entonces que tienen otra forma de presentación. Y entonces aquí es para señalarle qué cosa es una estenosis aórtica, ¿no? Esta es una válvula aórtica normal, aquí, fíjense, con sus tres velos, sus tres válvulas, esta es una vista como si fuera desde la parte superior, desde arriba, estamos viendo aquí la válvula aórtica con sus tres valvas, ¿no? Y esto es cuando está cerrado y aquí cuando está abierto. Entonces, una enfermedad que produce estenosis aórtica, esta forma de estenosis de la válvula en forma bicúspide. Fíjese acá, normalmente es que es tres y acá tiene dos. Pero tiene un detalle, acá esta parte está unida, ¿no? Entonces, así se abre. Si ven ustedes, se abre menos, ¿no? Comparado con esto. Y esta es la forma bicúspide, o sea, no permite, esto está fusionado, estas válvulas, entonces no permite una apertura adecuada. Y esta es la forma más severa, que es lo que se llama una válvula unicúspide, ¿no? En la cual solamente la unión de sangre es acá, y entonces fíjense, esto produce este huequito por donde va a pasar la sangre. Entonces, usualmente la válvula unicúspide es una forma de presentación grave del neonato. Estas son las tres formas de la morfología que uno tiene que reconocer antes de entrar a un cateterismo terapéutico. Y eso se reconoce a través de la clínica, a través de la ecografía. La ecografía permite definir ese diagnóstico. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a usar en la clasificación de la estenosis aórtica? Acá ahí tenemos unos criterios: estenosis leve, moderada o severa. Y el primer criterio es lo que llamamos el gradiente máximo. El gradiente máximo se refiere, como es una estenosis aórtica, entonces quiere decir que la obstrucción está en la válvula aórtica. Y la válvula aórtica es una conexión, entonces, que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces, normalmente no debe haber diferencia de presiones en el momento de la sístole cardíaca, ¿no? O sea, si un paciente tiene, por ejemplo, 100 milímetros en el ventrículo izquierdo, en sístole, su aorta debe tener 100. O si tiene 90 en ventrículo izquierdo, debe tener 90 en aorta. Y gradiente le llamamos nosotros a que, pues, si por ejemplo el ventrículo izquierdo tiene 150 y la aorta tiene 100 en la sístole. Entonces, 100 en el ventrículo, 50 en la aorta, una diferencia de 50, ¿no? Ese es, ¿qué cosa es? Estoy explicando el significado de gradiente. Entonces, cuando yo tengo un gradiente, más de 75, estoy ante una estenosis aórtica grave. Y moderada está entre 40 y 75. ¿No?
y estenosis leve se considera menos de 30 o menos de 40 milímetros de mercurio. Esta guía es importante para poder orientar qué se va a hacer, ¿no? Es el tema más importante que usamos nosotros en la decisión de qué hacer con los pacientes. Bien, entonces, bueno, ya en el área de nosotros, de la cardiología pediátrica, hay una forma de presentación en neonatos con estenosis aórtica crítica. Y entonces, ese es un paciente que usualmente está clínicamente mal y entonces está en insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva porque en vista de que la salida de su ventrículo izquierdo a la aorta está estrecha, entonces el ventrículo izquierdo tiene que hacer mucho esfuerzo y produce una falla cardíaca y se producen signos retrógrados en el sentido de que el llenado del ventrículo izquierdo, como hay mucha presión, se dificulta y eso altera también la fisiología del circuito pulmonar, levantando la presión de la arteria pulmonar. Es lo que pasa en un paciente con estenosis aórtica. Su forma de presentación es la insuficiencia cardíaca congestiva. Y la forma de presentación de estenosis aórtica usualmente está en el primer mes de nacido y más precisamente en las 2 primeras semanas. Se usan inotrópicos, diuréticos, requieren ventilación mecánica. En otros centros nosotros no tenemos experiencia con óxido nítrico, sí se usa óxido nítrico con el motivo de poder bajar la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Porque la presión de la arteria pulmonar dificulta que la sangre en esta enfermedad vaya hacia el pulmón y entonces también dificulte el avance de la sangre hacia el lado izquierdo del corazón. En estos casos, cuando tiene uno el diagnóstico, debe usar prostaglandina en el camino hacia decidir cirugía o en el camino a hacer un cateterismo terapéutico. Los neonatos generalmente tienen el conducto arterioso abierto en estas enfermedades y entonces normalmente en un paciente de estado crítico de estenosis aórtica, entonces la sangre no pasa del ventrículo izquierdo a la aorta, entonces todo el resto de su cuerpo está disminuyendo el flujo de sangre. Y una de las cosas como un mecanismo compensatorio que usa el organismo es que deje abierto el conducto arterioso y entonces la sangre pasa desde la pulmonar hacia la aorta a través del conducto, ¿no? Se produce un shunt, un pasaje de sangre entre la arteria pulmonar, conducto arterioso y la aorta. Entonces, y nosotros por eso usamos la prostaglandina para tener ese conducto abierto, porque ese conducto abierto permite entonces que se pueda llevar sangre al cuerpo. Entonces ahí se va viendo, puede que se abra con prostaglandina o puede que no se abra. Y de acuerdo a eso se toma la decisión de cirugía, de acuerdo a eso y de acuerdo a la anatomía también, ¿no? Si hay posibilidad de unicúspide, la recomendación no es cateterismo cardíaco. Si es válvula bicúspide, eso se hace con el ecocardiograma. Entonces, paciente con estenosis aórtica, válvula bicúspide o tricúspide con estenosis aórtica, la primera opción va a ser cateterismo cardíaco. Fíjense, para mostrarle bueno, esto no lo hacemos nosotros en el hospital, pero se está haciendo. Y esto es el tratamiento de infantes de bajo peso cuando hay estenosis aórtica. Voy a pasar esta diapositiva solamente para que lean lo en rojo. Voy a mencionarle, pero después lo voy a explicar con la siguiente diapositiva. Este es un procedimiento híbrido, no lo hace el hospital. ¿Qué cosa es un procedimiento híbrido? En el cual entra el cirujano y el cardiólogo pediatra a la sala de operaciones. ¿Para qué hace esto? Porque el cirujano lo que hace es abrir la aorta, hace una esternotomía, abre la aorta y por ese hueco en la aorta va a pasar el catéter. Lo vemos acá, miren. Este es un procedimiento híbrido, este es, digamos, del avance de los últimos 5 o 10 años,
Y entonces la aorta está por acá, pero este es el catéter que se está poniendo. Este es la aorta. Bueno, acá imagínense que está la aorta, pero este es está la flechita, es donde el cirujano ha hecho una apertura y a través entra un introductor y acá está el balón de dilatación. Entonces, eso se hace en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero pacientes de bajo peso. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque un paciente de menos de 3 kilos entrar a cateterismo cardíaco es riesgoso, no se puede entrar por la arteria femoral. Hay veces la única vía que tenemos para esos pacientes pues, es la carótida. ¿Por qué no los cateterismos generalmente se hacen por la arteria femoral y por la vena femoral, ¿no? La arteria femoral, a una criatura de menos de 3 kilos, 2.5 kilos de peso, entrar por una arteria femoral no es posible, por el riesgo de lesionar la arteria femoral con el introductor. Entonces, en pacientes con bajo peso, es que se hace este método, ¿no? Aquí se entra por la aorta y a través de ese hueco se mete el introductor y acá está el balón de híbrido. O sea, entra el cirujano para hacer la apertura de la aorta, pero esta es una operación. Pero también, por otro lado, también es cateterismo cardíaco. Se requiere entonces una sala que tenga a la vez un equipo de rayos X y también que tenga un cirujano para hacer la apertura. Se saca esto después y el cirujano cierra la aorta. Y eso evita el abordaje entonces de la arteria femoral. Entonces, fíjense, esto es bueno que sepan ustedes esto como avance de... Entonces, el abordaje es por la arteria aorta para evitar las complicaciones en los accesos periféricos como la arteria femoral y se usa en pacientes de bajo peso. Aquí está la técnica y aquí están entonces indicaciones de la valvulotomía percutánea, ¿no? Cuando es más de 75, se libera la obstrucción, el procedimiento de la dilatación de la válvula aórtica lo que hace es mejorar la función ventricular porque al dilatar la válvula aórtica, entonces mejora la función ventricular y evita la fibrosis miocárdica y evita la posibilidad de muerte súbita que tienen estos pacientes. El tratamiento de la estenosis aórtica por cateterismo y también por cirugía es un tratamiento paliativo. Esta enfermedad no tiene curación porque cuanto más temprano se tenga que hacer los procedimientos, en el seguimiento se sabe que la mayoría de pacientes requieren de nuevos procedimientos. Entonces, los pacientes cuando se hacen el seguimiento de unos 15 años de seguimiento, el 40-50% requieren de nuevos procedimientos de valvuloplastía. Pero también llega un momento en que después de nosotros en el Hospital del Niño, después de los 15 años ya no hacemos valvuloplastía porque y ahí se tiene que plantear la posibilidad de cambio de válvula aórtica. Claro, pero el procedimiento de cateterismo lo que hace que es un paciente que es un neonato y uno lo mejora después del procedimiento, lo hace un seguimiento y podría dilatarlo 4, 5, 6, 7 años después dependiendo de la evolución. Y bueno, cuando tenga alrededor de los 15 años ya pensaría si eso no mejora en la posibilidad de tener que hacerse una cirugía colocándole una válvula. El pronóstico de las estenosis aórticas leves, las estenosis aórticas leves tienen un progreso, dice que más o menos el progreso está entre 15 y 30 milímetros de mercurio cada 10 años. Las estenosis moderadas, la probabilidad de que requieran de cateterismo está, fíjense, bien alta, ¿no? Cuando ya la estenosis moderada me refiero al diagnóstico clínico y también con ecografía, ¿no? Entonces, el con estenosis aórtica es bien probable que después, hasta un grado de 40% que va a requerir en los siguientes años de un cateterismo o de una operación. Y en el periodo neonatal quiero señalar lo siguiente, que el procedimiento de cateterismo terapéutico pues tiene riesgos, ¿no? La mortalidad por este procedimiento están al 12%, es importante. Y esto hay que informarle a los padres del riesgo de este procedimiento. El último punto en cateterismo terapéutico, lo que estoy señalando, el cierre de conducto arterioso, la estenosis aórtica y la estenosis valvular pulmonar, lo hacemos en el Hospital del Niño. Desde el punto de vista técnico, en ese más o menos sí tenemos
experiencia en el hospital. Pero claro, dejando bien claro que los procedimientos en neonatos o menores de un mes sí son procedimientos más riesgosos que en pacientes lactantes, ¿no? Entonces, el último punto que voy a desarrollar es estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué fisiopatología tiene la estenosis pulmonar? Esta es la estenosis pulmonar valvular, la indicación de valvulotomía. La valvulotomía puede ser por cateterismo o por cirugía. O sea, podemos dilatar la válvula. Y si eso no va bien, se tiene que entrar a un procedimiento quirúrgico para apertura de la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, aquí, miren, la fisiopatología en esas pacientes con estenosis pulmonar, como la estenosis pulmonar es una obstrucción entre el ventrículo derecho y la pulmonar, quiere decir que la sangre tiene dificultad para salir desde el ventrículo derecho a la pulmonar. Entonces, como tiene dificultad a salir sangre del ventrículo derecho a la pulmonar y hay una obstrucción en sístole, el ventrículo derecho se vuelve hipertrófico. Por lo tanto, entonces, la sangre que debe venir de la aurícula derecha al ventrículo derecho tiene una dificultad por esa obstrucción, por esa hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, como estos niños son neonatos o recién nacidos, tienen la comunicación interauricular o el foramen aoral abierto, ¿qué es lo que produce esto? Produce un shunt de derecha a izquierda. Entonces, ustedes ven un paciente en insuficiencia cardíaca y ven que tiene cianosis, y ven un soplo sistólico en el precordio, tienen que pensar que una posibilidad es la estenosis pulmonar, porque hay un cortocircuito de derecha a izquierda a nivel de la aurícula derecha. Entonces, estoy explicando la fisiopatología. O sea, el paciente con estenosis pulmonar hace cianosis porque tiene shunt desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Y el paciente también en estado neonatal requiere ponerle prostaglandinas. La razón de poner prostaglandina es de que el paciente neonato tiene presión pulmonar alta. Entonces, el producir, fíjense, el paciente cuando se le pone la prostaglandina abre el conducto. Y si se abre el conducto y tiene la estenosis pulmonar estrecha, entonces por el conducto arterioso la sangre va a pasar desde la aorta hacia la pulmonar. Y es por eso que nosotros indicamos prostaglandina cuando tenemos el diagnóstico de una estenosis pulmonar crítica. ¿Por qué? Porque la prostaglandina no abre el conducto arterioso y permite entonces pasar sangre desde la aorta hacia la pulmonar, porque el objetivo es mejorar el flujo pulmonar. Por eso estos pacientes requieren uso de prostaglandinas, ¿no? Y aquí es para ver cuál es lo que se llama las presiones. Si uno hiciera un cateterismo cardíaco, fíjense, miren la presión del ventrículo derecho, y aquí esta es la presión en rojo de la arteria pulmonar. Lo que está en azul es la presión del ventrículo derecho. Entonces quiere decir que miren este punto, que es el punto máximo del azul contra el punto máximo del rojo, hay una diferencia de presión y eso es anormal. Normalmente el ventrículo derecho debe ser igual que la arteria pulmonar. Y acá hay lo que se llama entonces una gradiente, ¿no?, de presión entre la arteria pulmonar que está en rojo y el ventrículo derecho que es la arteria pulmonar. Y este es el procedimiento, fíjense, aquí se pone, este está en lateral, este es el balón, y acá está donde está la flechita, este es lo que uno está dilatando. Y al momento de dilatar con el balón, fíjense cómo se abre esta zona que estaba estrecha, se abre totalmente. Es un procedimiento que se llama valvuloplastia pulmonar por cateterismo terapéutico. Entonces, hay unos pacientes que puede haber complicaciones en estos procedimientos. Por ejemplo, la presencia de un taponamiento cardíaco, pueden haber bloqueos auriculoventriculares. Son pacientes de riesgo por el procedimiento, porque si ustedes se dan cuenta, fíjense, se dilata y acá está el ventrículo derecho, acá está el arteria pulmonar. Entonces, estos procedimientos pues tienen riesgo, ¿no? Entonces, bien, básicamente entonces lo que he querido mostrarles es un poco también la experiencia de nosotros en el hospital
Y pues he puesto los ejemplos de cateterismo terapéutico del cierre de conducto arterioso, del cierre de la apertura de la válvula aórtica en estenosis aórtica, de la apertura de la válvula pulmonar en estenosis pulmonar. Nosotros también cerramos comunicaciones interauriculares, esto es en menor grado porque la patología es menos frecuente. También hemos tenido experiencia, pero limitada en cierre de C y B, esto todavía con ayuda de invitados del extranjero que están mostrando y bueno, estamos en un proceso de aprendizaje de la técnica. El cierre de CIB técnicamente es una de las cosas más difíciles. Lo hemos hecho en el hospital, tenemos una serie de 10 casos de cierre de CIB, pero siempre con apoyo, no lo hemos hecho solo. El resto de procedimientos sí, felizmente podemos hacerlo solos en el sentido de solos de estar yo con otra persona en la sala hemodinámica, pero estos se darán cuenta de que estas cosas no son sencillas y esto requiere de todo un equipo, ¿no? Un equipo en el cual en la sala hemodinámica está uno o dos enfermeras, está una técnica, está un anestesiólogo. Entonces, todo este grupo pues, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Nosotros ponemos parte de nuestra experiencia, pero el trabajo en equipo con diferentes especialidades, enfermeras, los técnicos, los anestesiólogos y los pediatras, pues nos ayudan en estos procedimientos, ¿no? Eh, bueno, no sé si hay algunas preguntas por el chat o los podemos absolver con ustedes. Les agradezco su atención, pero digamos, estamos ya a cualquier inquietud de ustedes. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor César Salinas Mondragón, especialista en cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación. Invitamos a los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat. Doctor Salinas, nos han preguntado en el Hospital del Niño cuáles son las principales cardiopatías que han utilizado el cateterismo terapéutico y en cuáles ha dado más alta tasa de resultados satisfactorios. Sí, a la cabeza en la experiencia de nosotros es la persistencia de conducto arterioso. Es la más frecuente, ¿no? Y después de eso, en la estadística vienen estenosis pulmonares y las estenosis aórticas. Más o menos ese es el orden. Y es por eso que hemos querido hacer la presentación sobre la experiencia nuestra, que es bueno pues mostrar lo que uno hace, ¿no? Porque hay cosas que no estamos haciendo, pero yo creo que es bueno hablar sobre lo que uno hace. Entonces ahí tiene más experiencia y puede compartirla con otros colegas, ¿no? Quizá que aquí hay algunos colegas o licenciadas que están asistiendo. Digamos que nosotros nos guiamos para estas decisiones no solamente del ecocardiograma, de la clínica, es fundamental, ¿no? Me doy un ejemplo. Si un eco me dice que tiene una estenosis aórtica de 70 y el paciente lo ve sin insuficiencia cardíaca, entonces no, pues no, tiene que concordar la clínica, tiene que concordar la ecografía y tiene que concordar también las opiniones de una junta médica, ¿no? O sea, no, ese es un trabajo que demanda esfuerzo y un conjunto de opiniones. Hay que estar atento a eso. No sé si a usted los pregunta eso. ¿No? Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Felicitaciones también por este trabajo que realizan en el Hospital del Niño. Bien, nos preguntan también sobre cómo es la preparación del paciente. Nos preguntan también sobre el tiempo de duración del procedimiento, de las contraindicaciones y las complicaciones que pueden ocurrir. Ok. Miren, el paciente en nuestro protocolo que tenemos entra el paciente un día antes, si es el paciente ambulatorio. Si el paciente está hospitalizado, ya se hace junta médica y se toma la decisión y del momento, ¿no? Tenemos que tener todo primer paso, si el que vamos a hacer terapéutico es la evaluación clínica de la gente que que tiene experiencia en esto, se decide una junta médica, y decidido eso, entonces hay que hacer un chequeo de todos los materiales para el procedimiento terapéutico y ver si uno requiere el apoyo del cirujano, porque a veces se requiere el apoyo del cirujano. Por ejemplo, les doy un ejemplo.
colocar un stent para un paciente con una cardiopatía cianótica para llevarle más flujo al pulmón, poniéndole una malla metálica que se llama un stent, eso requiere de solicitar un apoyo al cirujano para que nos pueda ayudar con el tipo de abordaje. Esos son pasos previos al procedimiento, o sea, ver los riesgos y chequear los análisis, ¿no es cierto? Las condiciones del paciente son fundamentales para poder valorar. Ahora, mucho manda también la parte clínica, ¿no? Un paciente con estenosis aórtica, le hace un ecocardiograma, tiene un gradiente significativo, está en falla ventricular izquierda, ese paciente hay que hacerlo ya, ¿no? Inmediatamente ahí no hay mucho que pensar, ¿no? Entonces, en esa decisión hay que tomar los pasos. Y entonces el paciente ingresa un día antes y lo que hace la enfermera el día antes, bueno, es tener todos los parámetros, la licenciada nos controlan los parámetros el día que ingresa y el día del procedimiento, usualmente entre 8 y 9 de la mañana, el paciente baja a la sala de hemodinámica. Usualmente en pacientes lactantes lo que hacemos es valoramos el riesgo. Si el paciente es un paciente cianótico intenso, esos pacientes los dejamos entonces en NPO 6 horas y le dejamos una infusión de endovenoso con sus parámetros y requerimientos basales, ¿no? Porque el paciente no puede entrar deshidratado a una sala hemodinámica. Entonces, todo paciente, si es un lactante, tiene que tener ayuno de 6 horas y tiene que tener una infusión. Ahora, ¿qué infusión es? Si el paciente es cardiopatía cianótica, le damos a volumen normal, no hacemos ninguna limitación, ese es por norma. Pero si el paciente tiene ICC, hay veces lo que tenemos que hacer es 24 horas antes del procedimiento, ponerle una vía, colocarlo en endobutamina y terapia de insuficiencia cardíaca. Para pacientes críticos tenemos que usar dobutamina, furosemida, básicamente el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Captopril no lo usamos porque el captopril tiende a producir hipotensión. Entonces, si eso va a entrar a la hemodinámica con hipotensión, es peligroso. ¿Para qué se pone el endovenoso? Primero para proteger de la deshidratación y de la hipotensión, ¿no? Porque el paciente que si no come varias horas o no lacta varias horas, su precarga está disminuida y ese va a ser hipotensión. Acuérdense que va a ser sometido a anestesia general y la anestesia general baja la presión arterial. Entonces, si yo entro a un paciente crítico con más de 6 horas de ayuno y no le he puesto un endovenoso, no, es muy peligroso. Entonces, esos son detalles. Las funciones vitales que cosa fundamentalmente a nivel de saturación, de presión arterial y el monitoreo del ritmo cardíaco, básicamente esos son los datos más importantes. Y en la sala de hemodinámica también se hace el monitoreo en la sala de hemodinámica de los parámetros de saturación, ¿no? Ponemos un saturómetro no invasivo, ponemos un monitor, ¿no? Que nos va a dar la presión arterial, nos va a dar la frecuencia cardíaca y el trazado del electrocardiograma. Eso lo hacemos previo, concomitantemente con el preanestésico del anestesiólogo, ¿no? Entonces, esa fase a veces puede ser un poco peligrosa en el sentido de que si el paciente está crítico, a veces tenemos que darle en el momento de inducción anestesia o cuando ya se está en la primera fase del entrando el anestésico, darle volumen porque el paciente hipotensa, entonces tenemos que dar volumen, incluso solución salina. Y usualmente lo que usamos es 10 cc por kilo de volumen porque en la primera fase de la inducción anestésica del paciente hipotensa. Y en un paciente crítico eso puede ser gravísimo. Nosotros hemos tenido eventos gravísimos en la inducción, felizmente que no son frecuentes, ¿no? Y ahí durante el procedimiento ya ustedes saben que hay monitoreo invasivo e no invasivo, o sea, el anestesiólogo está con todos sus controles ahí y nosotros con el catéter estamos controlando presión arterial también, porque estamos con una línea venosa y una línea arterial y entonces estamos eh, chequeando esos valores. Ahora, complicaciones. Las complicaciones en camino terapéutico. ¿Ustedes vieron ese conducto arterioso
como embolizó, se llama la complicación más frecuente. Una de las más frecuentes es en estadísticas, felizmente no es muy frecuente en nuestros casos, ¿no? O en la literatura médica, pero ciertamente es una complicación, ¿no? Es que se sale del sitio del dispositivo y se va a alojar hacia la arteria pulmonar, generalmente el dispositivo, ¿no? Pero hay veces hay dispositivos que se van a la aorta, hacia el lado sistémico. Entonces, cualquier forma de migración o embolización de dispositivos pueden ser recuperados por cateterismo cardíaco. Eso lo intentamos como primer paso. Ya si no se puede, a veces hay que ir a técnica quirúrgica. Otra de las complicaciones que hemos tenido es que se rompe el catéter en el procedimiento, o se quiebra el catéter. Esa es otra complicación. Otra complicación también que se da es que se produce una rotación del catéter y queda quebrado y no se puede retirar de la zona, ¿no? También ese es otro procedimiento. Felizmente esos procedimientos se pueden resolver por nosotros mismos en procedimientos, ¿no? A veces nos ha pasado que el catéter lo hemos retirado hasta muy cerca de la arteria femoral, pero ya después no hemos podido sacarlo de ahí, entonces ha tenido que entrar al cirujano para poder hacer una arteriotomía y poder sacar el catéter quebrado ahí que se ha quedado, ¿no? Esas son entonces lo que llamamos el kinking de los catéteres como complicación, y el otro es la embolización en los procedimientos del conducto arterioso. La complicación de mortalidad también. Fíjense, ahí ustedes han visto en un PPT 12% de mortalidad en neonatos en estenosis aórtica crítica. Entonces esa mortalidad sí hemos tenido también, ¿no? En la literatura da ese procedimiento en porcentaje, ¿no? Hipotensión también, está deportado también endocarditis bacteriana después del procedimiento también. Otro que sí es más frecuente, pero felizmente de bajo riesgo, son la presencia de hematomas o sangrado quirúrgico, sangrado en la zona de abordaje, ¿no? Sangra en la zona de la arteria femoral, sangra en la zona de la arteria femoral o arteria femoral en la zona inguinal y se puede formar un hematoma. Es otra posibilidad de complicaciones después de un cateterismo cardíaco. Excelente, No sé si, importantísimo. ok. Muchísimas gracias, doctor César Salinas. Excelente la respuesta. Y viene una de las últimas preguntas, nos dice así, ¿cómo es el control a corto, mediano, largo plazo del paciente post-cateterismo terapéutico? Ya, sí, esa es una buena pregunta que no lo había tocado. Fíjense, después del cateterismo terapéutico, todo paciente tiene que ir dentro de las siguientes 24 horas a una ecografía, porque nosotros en el cateterismo comprobamos si el procedimiento nuestro ha sido, da buen resultado. O sea, ese es el primer detalle que nosotros, o sea, si yo entro en una estenosis aórtica severa, ¿he resuelto el problema? Entonces, eso lo debo saber yo. Entonces, tengo que controlar en el cateterismo mismo, después del procedimiento, los controles en invasivos. Pero después, al día siguiente, tengo que hacer la comprobación con ecografía, ¿no? Y ese es fundamental, el control ecográfico y también el manejo clínico, ¿no? Un paciente con estenosis aórtica severa o estenosis pulmonar crítica, inmediatamente después del cateterismo, se nota la mejoría, ¿no? Ejemplo, estenosis aórtica severa, uno se lo dilata, y cómo se lleva hasta por clínica, en la sala hemodinámica, le pone el pulso en la otra pierna, la palpa, y ve que está mejor el pulso. Entonces, eso es un dato fundamental en el control. Claro, después hacer ecografía, pero un paciente que entra sin pulso y después tiene pulso, después de la bola órtica, pero está bien. Otro es un paciente con estenosis pulmonar, tiene cianosis. Yo lo dilato y la saturación que estaba en 85, después se empieza a saturar entre 90 y 95, ese paciente se ha mejorado, porque el shunt de derecha a izquierda ha desaparecido, ¿no? Entonces, esos son datos clínicos que son importantes ver. O sea, se controla con clínica. Las licenciadas nos permiten hacer también el control en el postcateterismo cardíaco de los parámetros de función vitales, ese es un parámetro, y después la clínica y después la ecocardiografía, ese es el control. Después, ahora, el seguimiento usualmente de eso depende de la enfermedad. Si en neonatos, usualmente nosotros lo tenemos que controlar mensualmente en los siguientes meses, ¿no? Ahora, si es un paciente ya, digamos, infante, los controles los hacemos usualmente a los 6 meses. Y si está todo bien, lo vamos haciendo al año, ¿no? Básicamente es un esquema general que estamos usando.
Importantísimo, muchísimas gracias y felicitaciones. Doctor César Salinas Mondragón, especialista en cardiología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Bien, felicitarlos por esta excelente presentación, doctor, y algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy, doctor, para concluir. Sí, solo una última cosa que quiero recalcar. Este procedimiento demanda de una evaluación conjunta. Aquí nosotros somos parte de un grupo de personas en el cual cada uno tiene su rol, ¿no? Tiene su rol el anestesiólogo, nosotros y la licenciada, las técnicas, o sea, todo tiene que estar en ese ambiente. Ese es en el procedimiento. Ahora, y previo al procedimiento es igualito. Previo al procedimiento también necesitamos de los demás colegas para poder intercambiar ideas. No, son cosas que no son fáciles de decir solo, ¿no? Hay veces que sí uno puede ser muy fácil la decisión, pero mi mensaje es ese, ¿no? Y bueno, no solamente en esta área, sino también en cualquier área médica, nos requiere siempre estar atento a las opiniones de los profesionales que vemos estos, de médicos, enfermeras, técnicos, ¿no? Y del tecnólogo también, me olvidaba yo decir también que en esta especialidad que nosotros usamos rayos X, equipo de cine, y ahí eso es controlado por un tecnólogo. El tecnólogo es fundamental para nosotros también porque le pedimos mediciones de ciertos parámetros para poder escoger también los dispositivos. Entonces, también está incluido dentro del equipo, ¿no? Bien, muchísimas gracias y felicitaciones, doctor César Salinas Mondragón, especialista en cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchas gracias. Muy amable, muy agradecido. Muchísimas gracias. Gracias. Un gran saludo, lo esperamos pronto. Muchísimas Muy gracias. amable. Gracias. Y a todos los participantes, los invitamos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. Los invitamos entonces hoy a las 5 de la tarde, el tema manejo clínico, sindrómico y tratamiento oportuno del COVID-19 en el primer nivel de atención, a cargo del doctor Eduardo Gotuso Herencia. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos.